Betel, lo que necesitas escuchar. Así que hoy nos convoca, ¿qué tema, don Francisco? Usted dígalo, por favor. Es la marcha programada para este 22 de julio. De julio, sí, la marcha es Perú, Jesucristo es la única esperanza. Por supuesto, por eso es que se está dando este programa especial para poder incentivar, para poder de alguna manera nuevamente reafirmar de que todo el Perú, toda la iglesia de Jesucristo tiene que estar en pie. Que sepan que nosotros no nos hemos dormido, que no estamos desatendiendo nada, sino que estamos dispuestos para iniciar este 22 de julio una marcha. La iglesia de Jesucristo se pone de pie. Así que tenemos invitados muy especiales. Vamos a proceder a invitarlos, don Francisco. Así es, esta tarde nos acompañan los pastores Antonio Chauca, es doctor de Aposento Alto, ¿no? Y también el pastor Luis Arturo Valdivia de las Asambleas de Dios. A ambos le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por atender esta invitación para conversar de esta marcha convocada para este 22 de julio. Comenzaremos con el pastor Antonio Chauca. Pastor, esta marcha, ¿por qué coincide con lo de las fiestas patrias? Bueno, un saludo a Radio Betel, a nuestro querido pastor Rodolfo González y todo su equipo, y obviamente a esta digna dirección de doctor Francisco y Ruth. A mí me encanta que la iglesia, como nunca en la historia, viviendo en un mundo globalizado y moderno, hoy día he entendido que la iglesia no solamente se compone o se debe conformar con su trabajo dentro de las cuatro paredes, que está muy bien, pero que hemos dejado, obviamente, a la sociedad, de acuerdo al gobierno de los políticos de turno, y no hemos hecho sentir la presencia de un Dios que gobierna las naciones, que ha dicho en la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Una cosmovisión nos mueve diferente en el siglo XXI. Estamos pensando como iglesia, pero como una iglesia para conquistar las naciones. Por eso este 22 de julio, obviamente, Perú, Jesucristo es la única esperanza. Creo que está claro, no hay solución en otro sitio sino en aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a mí si no es por el Padre. Muy bien dicho, pastor Chauca. Efectivamente hay algunas personas que lamentablemente cuando uno habla y menciona a Dios y nos dice ustedes lo único que hacen es decir que Dios está en todo, es que Dios está en todo asunto. Y aunque no se quiera reconocer en un gobierno donde lamentablemente el presidente de turno gobierna solo con las leyes de la tierra y se olvida que hay una ley sobre todas las leyes que es la ley de Dios. Así que dejamos en este momento el turno para que el pastor Luis Arturo Valdivia pueda por favor conversar respecto a lo que verdaderamente significa esta marcha. Perú, Jesucristo es la única esperanza. Adelante. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todo el pueblo cristiano y también para todo el Perú en general. Esta marcha del 22 de julio, que es este sábado, en sí es la marcha de la Iglesia de Jesucristo. Es la marcha de un pueblo que cree que Jesucristo es la única esperanza, porque verdaderamente aquí el Perú, tan bendecido por Dios, con una costa así reselva y con tantos talentos humanos que hay, no va a poder solucionar los problemas que aqueja corrupción, violencia, sicariato. Aquí creemos nosotros que la solución es espiritual y la única solución es Jesucristo, el único que puede cambiar al hombre
no es la educación ni los valores que se les puede estar enseñando, sino nuestro Señor Jesucristo cuando la persona tiene un encuentro con Él. En estos tiempos, en la política peruana, no es extraño escuchar que estamos en un país laico, dicen algunos, ¿no? Pero estamos en una nación cristiana, o sea, más del 80% de los peruanos somos cristianos. Entonces, claro, mientras hay algunos interesados en hacer un divorcio total entre la fe religiosa y la política, pero lo hacen con propósitos perversos, ¿no? Para introducir precisamente ideas, doctrinas y decisiones que atentan, por ejemplo, no solamente contra las creencias, sino contra los derechos humanos, como es, por ejemplo, la promoción del aborto, ¿no? Entiendo yo que una marcha de esta naturaleza es también un poco una respuesta a estos planteamientos, ¿no? O sea, hay que a quienes se empeñan en decir, bueno, el Perú es un país laico, pero hay que decirle, sí, estamos el Estado es laico, pero la nación es cristiana, ¿no? Doctor, una buena aseveración, porque este 22 el Perú va a entender que ese concepto laico lo usan los políticos queriendo sacar del escenario al Dios Todopoderoso. Y aquí yo tengo la Constitución Política del país, pero yo tengo en la otra mano la Biblia, que lo llamo la Constitución de Constituciones. Sin embargo, en la Constitución dice en el preámbulo, el Congreso Constituyente Democrático invocando al Dios Todopoderoso. Y sin embargo se llama laico. Y obviamente obedeciendo el mandato del pueblo peruano, recordando el sacrificio de todas las generaciones, invocando al Dios Todopoderoso. Como lo decía el doctor Ugarteche, en realidad el 82% de peruanos somos cristianos, de distintas obviamente denominaciones, pero cristianos al fin. Y el 20.8% netamente somos cristianos evangélicos. Significaría que somos más o menos 7 millones de cristianos evangélicos de los 32 millones de peruanos, implicando que nos convertimos en una voz y una opinión que se tiene que respetar en el país, porque los gobernantes de turno están colocados ahí para gobernar, no a las minorías, sino a las mayorías. Y como dice la Constitución, que las leyes no se pueden dar para las minorías, sino para las grandes mayorías. Por eso nosotros creemos que Perú es un país bendecido. Estamos viviendo una crisis de valores, una crisis de gestión, una crisis de liderazgo a nivel nacional. Pero sin embargo, hoy el pueblo cristiano, la iglesia evangélica cristiana y el pueblo cristiano se levanta para decirle al presidente de la República, al Congreso de la República, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, al Poder Judicial, ¿no es cierto? Y decirle a todos los organismos y a la nación de los 32 millones que, señores, es tiempo de volver los ojos a Dios. Y aquí cito lo que dice la Constitución de Constituciones, la Biblia, que dice de esta manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y estuvieran dispuestos a cambiar o a volverse de sus malos caminos, entonces, solo entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios, a través de esta marcha del 22, quiere visitar el Perú de una manera sobrenatural, profética y especial y bíblica. Y cuando el pueblo peruano recibe esto, Dios va a perdonar los pecados, Dios va a sanar nuestra tierra, se comenzará nuevamente la activación económica que está frenada. Por eso este 22 de julio, con el lema Perú, Jesucristo es la única esperanza, hacemos un llamado a toda la iglesia de todas las denominaciones a que se unan a esta marcha en los 4 puntos que se ha ordenado para demostrar que en Perú
Hay un Dios que gobierna, como dice la Biblia, bienaventurada, feliz, dichosa, nación digna de ser felicitada, ¿no? Bienaventurada, cuyo Dios es Jehová. Este 22 entonces, ese es el propósito, hacer sentir al pueblo peruano la presencia de Dios a través de un pueblo cambiado y que quiere bendecir y bendecir su nación. Pastor Luis Arturo, hay un caso judicial emblemático, prefiero no decir nombres, pero seguramente usted me va a acompañar, y entonces le escucho decir a uno de los abogados, cuando los periodistas le preguntan, sí, pero dijo que esas agendas no eran suyas, y el abogado le dice, sí, pero bueno, tiene derecho a mentir. ¿Mentir es un derecho? Bueno, ahí podemos ver el grado de oscuridad que está en nuestro país, donde a la mentira le llaman un derecho. Cuando la palabra del Señor es bien claro, cuando dice que el padre de la mentira es el diablo. Por eso que nosotros vamos a hacer notar que en sí, en el Perú, hay un pueblo que se va por la verdad, un pueblo que es la luz y que las tinieblas no puede seguir avanzando porque está la Iglesia de Jesucristo, quien este 22 de marzo va a dar testimonio público, que no somos pocos, somos muchos, que para nosotros la mentira no es un derecho, sino que la palabra del Señor, como dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, es la que debe gobernar nuestro Perú. Usted, lo que ha dicho usted y lo que ha dicho naturalmente el pastor Chauca es cierto. Hay algunos países que piensan, o mejor dicho, hay en los diferentes países y también en el nuestro, personas que bregan con los temas políticos, bregan con la conducta humana, algunos de ellos profesionales, otros autodidactas. Y cuando llega el ciclo que tiene cada país de elecciones presidenciales y congresales, todos y cada uno prometen algo y dicen, yo puedo cambiar el país, yo puedo cambiar esto. Tal vez ellos en su pensamiento, en su condición, ellos puedan creer que pueden hacerlo, pero se olvidan que el único que puede hacerlo, que puede cambiar una nación, ya sea para bendición o no, es Dios. Y sin duda que hay hombres que si usted les habla pueden presentarle proyectos, pueden presentarle programas y que uno pueda ver desde el punto de vista profesional, sí se puede, sí se puede. Sí. Pero se olvidan nuevamente de que quien le da las fuerzas para que cada día ellos puedan seguir en lo que están es Dios. Así que más nos vale que un país como el Perú y todos podamos poner nuestra fe, depositar nuestra fe en el Señor. Y es por eso que en esta marcha que se ha convocado para el 22, todos tienen que estar conscientes de decir, conscientes de pensar, de decir, que salga del corazón y decir, es cierto, sin Dios nada podemos hacer, porque sin Dios nada somos, así que más nos vale de alguna manera reconocer que lo que estamos haciendo no es correcto y ponernos a cuenta con Dios para que al fin va a redundar en beneficio de nuestro país y por supuesto de nuestras vidas. ¿Verdad? Sí, entiendo que la producción ha preparado ¿Tenemos ya listo? Una encuesta, ¿no? Sí. Vamos Entonces, con la encuesta para escuchar. Para usted, ¿cuáles son los principales problemas del país? Los principales problemas aquí que vivimos en el país es la inseguridad ciudadana, los secuestros, la violencia, los crímenes que pasan cada día, que están viendo. Hoy en día nos levantamos en la mañana, prendemos los televisores y lo primero que nos enteramos es de muertes, de crímenes, de violaciones, de secuestros. Todo eso lo que pasa es del pan del día, de hoy día. Para ti, ¿cuáles son los principales problemas del país? Bueno, la corrupción y la delincuencia, ¿no? En estos tiempos se está viviendo mucha delincuencia y corrupción, incluso con presidentes. Para usted, ¿cuáles son los principales problemas del país? Buenos días, ante todo, los principales problemas del país podemos verificarlos o catalogarlos, ¿no es cierto? En el aspecto moral, uno que ha descendido la moral
el aspecto del respeto, valga la redundancia, después el aspecto económico, social y la seguridad, después el aspecto de la salud, todo eso ha mermado un poco. Parece que las autoridades se están olvidando de esos aspectos que hoy día afligen mucho a la sociedad en general. Para usted, ¿cuáles son los principales problemas del país? Ya, los principales problemas del país es el motivo de que hemos dejado las cosas buenas, las acciones buenas. Hemos entrado a un plano que se trata ya la corrupción. Hemos entrado a un plano que hemos dejado todos los valores morales que nos enseñaron, los estamos dejando de lado. Ahora solamente impera, ¿qué cosa es lo que impera? El yo. El yo nada más, yo quiero esto, yo quiero el otro. Es una encuesta que señalan que entre los principales problemas que tiene el país está la corrupción y también la violencia, la delincuencia. Yo quería preguntarle, Pastor Antonio Chauca, conversando acá en un programa un día con gente que analizaba el tema de los terremotos, los temblores, le digo, ahora parece que hay más temblores que antes. No, me dice, lo que ocurre es que los medios de comunicación, ahora pues instantáneamente hay un temblor en la China, ya sabemos que hubo un temblor en la China, en México, ya sabemos que hubo un terremoto en México. Entonces, eso nos causa la sensación de que hay muchos temblores, muchos terremotos. ¿Usted cree que con la delincuencia ocurre lo mismo? Doctor Ugarteche, es una buena encuesta que mide el nivel social en el cual estamos viviendo. Para contestar su pregunta, lo siguiente: el expresidente Alfonsín de Argentina dijo: América Latina es la reserva moral, ¿no es cierto?, de los pueblos. Y Washington decía: no se puede gobernar un país responsablemente, decía, sin Dios y sin una Biblia. Entonces, la sociedad y los legisladores y los gobiernos de turno solo enfrentan problemas como económicos. Yo soy profesional también en economía y creen que el problema económico soluciona todo. Sin embargo, más allá de lo que es la crisis económica que vivimos, que se prometió un crecimiento del 5% y no estamos llegando al 2.3% nada más, en un estancamiento. Evidentemente, como mencionaba, y buena tu pregunta, doctor, la inseguridad ciudadana, la corrupción transversal que toca todos los estamentos de la sociedad, nos lleva a una reflexión. ¿Por qué esto? Número uno, Billy Graham lo dijo en su última reunión cuando el 11 de noviembre volaron las torres de New York. Él dijo, porque el pueblo le ha dado las espaldas a Dios. Y entonces, este 22 de julio, Perú, Jesucristo es la única esperanza, es que los gobernantes y la nación peruana no debe darle las espaldas a Dios. Y el segundo llamado que hizo el doctor Billy Graham, con el cual tuve el honor de trabajar, me invitó a Europa, trabajé con él, él también dijo: es el tiempo que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, se arrepienta y vuelva sus ojos a Dios. Y la reflexión que hace el doctor Ugarteche es muy interesante. ¿Por qué? Y ahora, no se puede negar que siempre han habido terremotos, son problemas de fallas terrestres de las placas, ¿no es cierto?, terrestre. Pero nunca en la historia hemos tenido, ¿qué cosa? Terremotos y temblores y tragedias, ¿no es cierto?, tragedias como en estos últimos tiempos. Jesús dijo que cuando vengan estas cosas, entonces ustedes tienen que entender, tienen que ser buenos lectores de los tiempos. Está pasando porque los pueblos y Perú le está dando la espalda a Dios. Decretos, leyes que atentan contra la institucionalidad de la familia, que verdaderamente no protegen a los niños, entregando a nuestros niños a adopción a personas del mismo sexo, contraviniendo lo natural, no lo bíblico como nos dicen o lo religioso.
y dándonos leyes como la 1323 donde quieren acallarnos. Hoy no podríamos hablar de esto ni tener la libertad cuando es un derecho conculcado en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero sí estamos seguros que esto es una advertencia de Dios. Dios habla de muchas maneras. Uno habla por la Biblia, otro habla por la naturaleza, unas veces habla por la enfermedad, como dijo Job. Dios habla muchas veces por la enfermedad y en sueños, pero otras veces Dios habla por la naturaleza. Entonces, desde los gobernantes a los 32 millones de peruanos, esta es la hora de arrepentirnos y volvernos a Dios y declarar que en Perú Jesucristo es la única esperanza. Y al pastor Luis Arturo Valdivia le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que ahora hay más corrupción, más delincuencia que antes? Bueno, yo creo que sí. Antes me acuerdo cuando habían temblores, decían, ya va a pasar, pero ahora ya no va a pasar. Ya la gente se da cuenta que las catástrofes son más terribles. Hemos visto también esas lluvias que han habido, todo eso. Va a cumplir un año el gobierno y resulta que nos hemos pasado varios meses con el fenómeno del Niño. Ahora la carretera Panamericana Sur está interrumpida y parece que seguirá interrumpida por lo menos una semana, ¿no? Así es, y esto va en aumento porque está profetizado en la palabra, ¿no? De que en los últimos tiempos habrán todas estas catástrofes, pero es para que también el hombre reflexione y se arrepienta. Pero también, ¿cómo se arrepentirán si nadie les habla? Por eso que el 22 de julio es un testimonio público y hay que subrayar bien claro que este testimonio es de la iglesia. Aquí no hay ningún asunto político. Esto hay que subrayarlo bien. Aquí usted va a ver que en la plataforma no habrá ningún congresista, ningún aspirante, sino solamente pastores que se dedican todos los días a predicar que Jesucristo es la única esperanza. Y también la delincuencia. Antes me acuerdo que el delincuente, entre 3 o 4, como decía, te agarraban del cuello y te asaltaban, ¿no? Ahora te meten un balazo y se acabó el asunto. Ahora el delincuente sube a un micro y no se va a robar una billetera, con una pistola se baja a todos y robó bastante. La maldad cada vez es peor, pero también la iglesia de Jesucristo, el Señor la está empoderando, porque vemos testimonio de mucha gente que ha sido delincuente, han sido sicarios, gente que ha estado metida en corrupción, que el Señor Jesús los cambia y los hace una nueva persona. Y como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si lo hicieron en la gran cantidad de personas que van a marchar el 22 de julio, si el Señor Jesucristo lo hizo con nosotros, creemos que el Señor es poderoso para que ya no sea un 20% ni un 30%, sino todo el Perú para Cristo. Hay escépticos que en este momento, sin duda, están comentando, ¿no ves? Digo yo, siempre Dios, porque todos dicen que es Dios, pero es que Dios está en todo asunto y en todo momento de nuestra vida. ¿Por qué se ha incrementado, no solamente en el Perú, sino en América Latina, la inseguridad ciudadana? Los asaltos, los robos, los asesinatos, se ha incrementado los divorcios, se han incrementado muchas cosas en contra de la familia. Eso es porque se ha deshumanizado el hombre. ¿Deshumanizado por qué? Porque si vemos la raíz de estas personas que delinquen, de estas personas que están drogándose o personas que se prostituyen, es porque vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares donde papá está en la cárcel, mamá está drogándose o se prostituye. Entonces, al no tener ese niño, ese amor, ese cariño, ellos van en busca de eso que no tienen a la calle. Y ahí se juntan con las malas personas y comienzan a crecer con ese odio y con ese resentimiento social, y ven todo lo negativo y lo único que quieren es hacer mal a todo el prójimo y de conseguir fácilmente, sin que les cueste trabajo, lo que ellos quieren tener. Entonces, ante esta falta de valores, tienen que comprender y decir,
¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo que cada familia se va destruyendo? Cada joven, adolescente va camino a la cárcel. ¿Por qué? Porque precisamente le falta a Dios. Aunque digan que no, esto es el momento preciso para que el pueblo se ponga en pie. ¿Y qué más con ese testimonio público de este 22 de julio? Don Francisco, por favor, tenemos otro invitado. Así es, le damos la más cordial bienvenida al pastor Aguayo, ¿no?, de la Casa del Padre. Así es, muy buenos días y un honor pues el poder compartir con todos ustedes, feliz de estar aquí y pues con mucha expectativa de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en nuestra nación a través de la mano poderosa interventora de Dios. ¿Cómo no estar felices, pastor? ¿Cómo no estar felices si estamos aquí precisamente con todo esta expectativa de este 22 de julio? Hemos estado conversando acerca de todo lo que sucede en el país, y bueno, no solamente en el país, sino en el mundo entero, cuando el gobernante de turno deja de lado la ley divina, deja de lado la ley de leyes, que es la Biblia, la palabra de Dios, y que es necesaria, importante, porque allí establece parámetros, indicaciones para cada miembro de la familia, y que solo teniendo en cuenta se va a poder formar una familia y por ende una buena sociedad. Exactamente, ¿no? El aumento de la prostitución, el aumento de la drogadicción, el aumento de la delincuencia juvenil, básicamente tienen un causal, ¿no? Como bien decía usted, y es el desmoronamiento de la familia, ¿no? Y la familia se desmorona justamente porque los valores originales que establecían el orden, la cordura, o como se dice, la moral y las buenas costumbres, han ido perdiéndose con el tiempo. Y si a eso le agregamos la intencionalidad de un gobernante de quererlos destruir, con mayor razón, pues todos estos debacles sociales no van a descender, se van a incrementar. Hay toda una colonización ideológica con la ideología de género que nos invade, nos ataca y se intenta implantar mediante la participación, la intervención de organismos internacionales empeñados y ya han implantado, por ejemplo, la distribución de la píldora al día siguiente, sin mayor debate, sin mayor pregunta, consulta a los médicos especialistas sobre los peligros que encierra, por ejemplo, la distribución de esta píldora. Y tenemos un Estado que tiene dinero para comprar píldoras y repartirlas por todo el Perú, pero no tiene medicina, no tiene un tomógrafo en un hospital del Estado peruano. ¿Sí? Claro, ese es un horror, ¿no? Y ahí uno se da cuenta pues que hay una agenda de por medio, ¿no? No es únicamente que se está buscando pues el bienestar de la población, o que el ministro tal o la ministra tal está buscando el bienestar de tal o cual sector de la población, sino que vienen con una agenda y tristemente agendas que son financiadas sea por los farmacéuticos, las industrias farmacéuticas, sea por agencias internacionales o vaya usted a saber. Pero el asunto es que vienen con una agenda, ¿no? Con horror uno leía hace días atrás en el diario oficial, el peruano, la entrevista que le hacen a la ministra de la Mujer, y ella abiertamente hablando de que este gobierno está dispuesto a establecer todo el tema, ellos lo dicen, de equidad de género o enfoque de género, que en la verdad pues es la ideología de género, ¿no? Que es un punto en particular de vista de ver la sociedad, ver las relaciones humanas y ver la sexualidad humana, ¿no? Pero es un punto de vista en particular que nos lo quieren imponer, ¿no? Y como hay exigencias, especialmente de los países europeos, del lado occidental, para poder, son condicionamientos que ponen para establecer sus ayudas económicas, ayudas sociales, de que las sociedades a las cuales ellos apoyan deben de ser sociedades que tengan una equidad de género, igualdad de género o ideología de género establecida en sus poblaciones. Entonces también condicionan a los gobernantes, y es por esta razón que vemos de pronto de la noche a la mañana que quieren meter una ley, que quieren poner otra ley, que quieren poner un decreto por un lado, decreto por otro lado, y uno dice, ¿de cuándo aquí, no? Pero
son maneras de ver la sociedad y que otras naciones no las quieren imponer. Es justamente estos requisitos lo que hacen que se quiera cambiar el concepto genuino, reevaluar el concepto genuino de la familia. Así, esa es una también de las principales problemáticas de nuestro país. Y a propósito, tenemos un siguiente informe respecto a ese tema. Adelante, por favor. El Perú avanza, dice un lema estatal, pero ¿realmente estamos progresando? Y es que los males sociales no han cesado, sino que avanza a pasos agigantados. El Perú está en la fila de los países con más alta tasa de delincuencia en Latinoamérica. Y es que el 30% de los ciudadanos peruanos han sido víctimas de al menos un acto delincuencial a lo largo de su vida. Este es el reflejo de la inseguridad en nuestras calles. En estos tiempos, el terror se instala rápidamente en una ciudad tomada por la delincuencia. Los hurtos y robos a mano armada están a la orden del día. Y si yo escuchaba, yo gritaba, pedía a Dios que me dé salva. Por otro lado, nada parece frenar a la ola de feminicidios en nuestro país, ni la pena de cadena perpetua parece frenar a los agresores que terminan convirtiéndose en asesinos. El 68% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o agresión sexual. Lo que le decía era suéltala, deja a mi mamá. Yo no quiero saber nada con él y cuando le he dicho que me voy a ir me ha empezado a golpear. La corrupción en el Perú es otro de los factores que proliferan en la sociedad, desde sobornar a un juez o entregarle dinero a la policía con el fin de evitar una papeleta. Son actitudes arraigadas en la cultura nacional que hoy en día hasta parecen muy normales. Recordemos que un país no puede convivir con la corrupción, el narcotráfico, el incremento del contrabando, el crecimiento excesivo del Estado, un Estado que no controla, que incurre en la tramitología, facilitando así el incremento de este flagelo. Cada año se denuncian más de 17.000 casos de violación sexual. El promedio nacional arroja que el 34% de menores de edad resultaron embarazadas tras una violación. Y lo más lamentable, que el 70% de sus victimarios fueron sus padrastros, padre, tío o hermano. Tenía miedo, no, yo no puedo decirte, si yo te digo, te van a pegar, dice, o a mí me van a mandar a pegar con sus amigos. Perú es uno de los países con altos índices de denuncia de violación sexual en América Latina. En la mayoría de los casos reina la impunidad. A los males sociales que afectan a nuestro país se suman los recientes intentos de querer legalizar leyes que atentan contra el bienestar y los valores de la familia, la legalización del matrimonio homosexual y la ideología de género. El gobierno planea imponer la llamada ideología de género, contaminando la mente de niños y niñas con ideas inmorales en torno a la sexualidad. Estos solo son algunos de los males que afectan a nuestro país. El gobierno intenta frenarlo implementando reglamentos de seguridad, ampliar las cárceles, dar cadena perpetua para los delincuentes. Sin embargo, no cabe duda que las fuerzas humanas poco o nada pueden hacer para traer la paz a nuestra sociedad. Solo así entenderemos entonces que Jesucristo es la única esperanza. Aquellos que apelan a decir que el Perú es un estado laico, argumentan cuando se les pone objeciones o críticas a, por ejemplo, la distribución de la píldora del día siguiente o a los proyectos que tienen para legalizar el aborto, dicen no son grupúsculos, gente que tiene ideas religiosas, ¿no? De una manera despectiva, como si tener una religión, una fe, fuera un delito, ¿no? Uh-huh. Pero somos una nación cristiana, somos más del 80% de cristianos, y creo que esta marcha del día 22 es una ocasión de decirle al gobierno, oye, espérate un ratito, estás haciendo cosas en contra de la voluntad del pueblo, no estamos en Venezuela, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando Donald Trump, para sorpresa de muchos, gana las elecciones en los Estados Unidos, le preguntan a la jefa de campaña, los periodistas que la estaban entrevistando, pero esta es una sorpresa para todos nosotros, decían los periodistas. Y la señora, la jefa de campaña, le dice, sorpresa para ustedes, lo que pasa es que tienen que dejar de hablar entre ustedes y empezar a escuchar allá afuera,
¿no? Y eso es lo que viene ocurriendo en nuestra nación, ¿no? Es un pequeño, en realidad el grupo pequeño son entre los medios de comunicación, algunos políticos, y creen que unas cuantas ONGs que hacen un poco de bulla y creen que ese es el consenso de todo el país, creen que eso es lo que quiere todo el mundo. Pero como tú bien has dicho, ¿no? Somos una nación cristiana en su gran mayoría, y deberían nuestros gobernantes legislar para esa gran mayoría de peruanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, inciso C, dice: los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. ¿Y a usted le consultaron alguna vez esto de la ideología de género? Indudablemente que el carácter de los gobernantes lo imprimen en la sociedad. En Estados Unidos hay una conferencia anual para autoridades que se llama Ciudades de Carácter. Y básicamente ellos expresan así: la ciudad o la nación no es más que el reflejo del carácter de sus gobernantes. Y ya se dijo que cada país tiene los gobernantes, obviamente, que merecen. Pero indudablemente esto nos llama a una reflexión, doctor Ugarteche. Número 1, aprender a ejercer el voto como mayordomía, y un voto responsable, y un voto entendiendo los planes de gobierno de cada gobierno de turno. El señor PPK, que hoy día es nuestro presidente, que merece nuestro respeto por ser la autoridad, pero no por eso que debe ser criticado y observado y muchas veces exigido ciertos derechos que corresponden a los peruanos. En su plan de gobierno, él establecía que va a seguir con esta política educativa, ¿de acuerdo? Y obviamente hay pues contingentes, cantidades y millones de dinero desde los organismos como la ONU, que se ha convertido en el Egipto de estos tiempos, que envía una millonada de dineros, ¿no? Que evidentemente, ¿para qué? En convenio con los gobiernos de turno, tomen pues posición en los distintos organismos como ministerio. Caso el Ministerio de Educación. La gestión, obviamente, del Ministerio de Educación, evidentemente se inyectó más de $600 millones. Entonces, no es que los gobernantes se preocupen por la educación, sino que los gobernantes son dirigidos por estas potencias, por estas culturas extranjeras y obviamente por el dinero que insertan por debajo de la manga. Has dicho tú bien, doctor, obviamente los derechos humanos, obviamente la misma Constitución. La misma Constitución establece y defiende la institución, porque el Estado no es más que la composición de las instituciones. Derriba las instituciones y derribas una nación. Y por ejemplo, ¿qué establece? Establece la Constitución que indudablemente que el Estado promueve y protege a la familia compuesta de un hombre y una mujer. O sea, promueve y protege. Y básicamente dice también que la educación de los niños no corresponde al Estado. No estamos en gobiernos totalitarios, comunistas, ¿no es cierto? Estamos ni antisistemas, estamos en gobiernos democráticos donde la educación le corresponde por derecho a los padres. Pero eso básicamente, ¿de dónde sale? De lo que la Constitución dice, ¿no? Invocando al Dios Todopoderoso, la Asamblea Constituyente. Pero ya la Biblia en Deuteronomio 6 decía: estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y los enseñarás, ¿no es cierto?, a tus hijos estando en el camino, al acostarte, al levantarte, y los pegarás en los dinteles de tu puerta, en sus cuartos. Evidentemente que la crisis de valores que hoy vivimos y la crisis de gestión, obviamente, la crisis de gestión, ya los periódicos han salido, no es para nadie oculto, declarando que este gobierno ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Como decía al inicio, porque le han dado la espalda a Dios. Porque obviamente se han alejado de los valores y los principios que emanan de la Biblia. Y obviamente, bajo un gobierno democrático y humanista,
quieren sacar del escenario a Dios, y esa es la crisis que estamos viviendo. Por eso nuestro llamado este 22 de julio, este sábado 22, con el lema Perú, Jesucristo es la única esperanza. Es el tiempo de volver los ojos a Dios, y es la hora de declarar que Perú le pertenece a Dios, y es el tiempo también de arrepentirnos desde los gobernantes hasta los últimos, ¿no es cierto?, hasta los últimos peruanos. Y si hay eso, obviamente veremos sanidad de nuestra nación. Por eso, a través del apóstol Alberto Santana, la Iglesia Aposento Alto y la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, a la invitación nos hemos unido nacionalmente para que este sábado la nación peruana y las naciones que nos observan, porque Perú, quieras o no, se ha convertido en un país emblemático y modelo, porque no se ha permitido que se legalicen decretos de leyes que son lesivos, nocivos y tóxicos, y que verdaderamente el Perú el 22 está saliendo, la Iglesia el 22 de julio está saliendo para recuperar el rostro moral de la nación y volver los ojos a Dios, si no queremos ver indudablemente mucho más la mano de Dios encima de un pueblo que está clamando por su Señor, por su salud. Así es, diremos presente este 22 de julio. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con más aquí en los especiales de Betel. A propósito de esos programas, la grata presencia de amigos que vinieron de otros países, vinieron de México, de Ecuador, de Colombia, de Chile, gente que se solidarizaba con nosotros y decían, bueno, acá en el Perú se está librando una batalla y los felicitamos porque son valientes y claro, no hay temor a cuando uno está defendiendo la verdad. Y yo quiero invitarlo a una reflexión final al pastor Luis Arturo Valdivia, para exhortar a la población para que participe en esta marcha del día 22. Bueno, esta marcha del 22 tenemos todo el pueblo cristiano la oportunidad de dar testimonio no solamente al Perú, sino también al mundo, que Jesucristo es la única esperanza contra la corrupción, la delincuencia y todos los males que está quejando no solamente al Perú, sino también al mundo entero. Y como decía el pastor Chauca, y eso se debe porque han dejado al Señor, a Dios, pero sabemos que Jesucristo es la única esperanza para volver a Dios, porque Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad para llegar a Dios. Así pues, invitamos a todos aquellos creyentes en Jesucristo a unirse a esta marcha del 22. A las 2 de la tarde estaremos en el Amauta como preconcentración, también Caquetá, el Parque Castilla y la Plaza de Hacho. 2 de la tarde para llegar a las 4 de la tarde a Campos Marte. Que Dios me lo bendiga. Pastor Aguayo, por favor. Pues efectivamente también animar a toda la población, a todos nuestros oyentes, pues que se paren el día 22 para acompañarnos. Realmente la historia de las naciones se marca cuando hay héroes, ¿no? Y esos héroes son aquellas personas comunes y corrientes, las personas de a pie, que están dispuestas a dar su vida por causas más importantes que la vida misma, ¿no? Y yo creo que como pueblo de Dios debemos de estar dispuestos a salir, a dar nuestra vida en oración, en intercesión, para poder apreciar esos cambios sustanciales que nuestro país necesita. Ha ocurrido antes, el terrorismo en este país se derrotó porque hubo un pueblo cristiano que estaba orando e intercediendo. Y luego, ganada la batalla espiritual, se dieron obviamente los pasos naturales. Y creemos que este 22 Dios nos va a dar una tremenda victoria espiritual, así que los esperamos para ir juntos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, porque efectivamente Perú, Jesucristo es la única esperanza. Amén. Pastor, por favor, brevemente. Quiero hacer un llamado a la nación peruana, a los 32 millones de peruanos. Primeramente, este 22 de julio, con el lema Perú, Jesucristo es la única esperanza, solo tres frases.
Número 1, tú y yo y todo el Perú tenemos una deuda histórica con nuestra nación. Y la deuda histórica es que hemos dejado los gobiernos libres y no hemos presentado la solución como se está haciendo en esta marcha. Solución a través de Jesucristo y de la Biblia. En segundo lugar, es un llamado de escribir las páginas más gloriosas de la historia, porque Perú se está convirtiendo en una nación emblemática, lo decía el doctor Ugarteche Ruth, que las autoridades nos miran y me han invitado a algunos países para ver el modelo peruano. ¿Quiere decir que de Nazaret puede salir algo bueno? ¡Claro que sí! Sino que por mucho tiempo hemos creído que no hay. Y en tercer lugar, debemos verdaderamente creer que como nunca en la historia, hoy día tenemos 3 millones de profesionales capaces de dirigir la historia del Perú y más de 1,5 millones de jóvenes que están preparados para, ¿qué cosa? Para obviamente recuperar el rostro moral de la nación. Por eso este 22 de julio, desde las 2 de la tarde, el pastor se olvidaba, nosotros el Cono Norte estaremos desde el Parque de Trabajo, llenando ahí más de 40-50 % y a nivel nacional también, que vamos a unirnos porque esta es una expresión de Dios, una expresión de la iglesia y una expresión que verdaderamente espera el Perú. No faltes, te esperamos este 22 en la marcha Perú. Jesucristo es la única esperanza. Claro que sí, aunque todos digan, todo lo que ellos quieran y digan no se puede con Dios, sí se puede. Por eso es que al final del programa, don Francisco, aquí vamos a presentar justamente la bandera aquí. Perú. Jesucristo es la única esperanza. Solo Él puede ayudar y nos puede dar la victoria, que un Perú sea mejor. Y vamos a estar seguros de que todos dirán que en el Perú hay un antes y un después. Así que nosotros nos despedimos en este momento de este especial de Betel, pero les quiero dejar con el siguiente informe de la importancia y de la influencia positiva que tiene Lo que necesitas escuchar.